Bendiciones, amados del Señor. Dios bendiga grandemente su vida en esta noche. Hoy 2 de mayo nos toca la segunda carta de Corintios, el capítulo 4 debería tocarnos hoy. Ayer nos tocaba el 3, pero para saber si usted está siguiendo la secuencia, pues adrede hicimos la equivocación, ¿no? Y pues nos llamaron algunas personas, nos llamaron algunos hermanos diciendo qué pasó, qué ocurrió, ¿no? Y eso era solamente para saber que eran ellos los que seguían la secuencia, Sandrita. O sea que era a propósito. Así es. Ok. Bien, buenas noches, amada Iglesia del Señor. Te bendecimos en esta noche para que tengas un sueño revelador y que te descanses con el sueño y el descanso que nos da el Padre a todos nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar con 2 Corintios capítulo 3 y habla acerca de algo que es muy importante y quiero demostrártelo a través de una pequeña ilustración. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Un espejo. ¿Qué ves aquí en el espejo? A ver si tú Mi rostro, mi imagen. Tu rostro, tu imagen. Pero sabes una cosa, que Pablo dice de que aquí no deberías ver tu rostro. Pablo dice que aquí deberías ver el rostro de Jesucristo. Es decir, tú debes reflejar el rostro de Jesucristo aquí. Todos nosotros, ¿verdad? Cuando la gente nos mira y escucha nuestra forma de hablar, ¿verdad? El lenguaje que usamos. No puede ser el lenguaje que usa el mundo. Tenemos que reflejar el rostro de Jesús, ¿verdad? En nuestras acciones tenemos que reflejar las acciones de Jesucristo. Entonces ahí dice, mirándonos en una imagen al descubierto como un espejo en forma transparente, que la gente nos conozca y realmente reconozca que hay algo especial en nosotros, ¿no? ¿Verdad? Esto es tal vez un estándar muy alto, niveles muy altos, pero así son las exigencias de nuestro Dios, ¿verdad? Y Él quiere que a través de ti, que él quiere reflejarse a través de ti, a tu familia, a tus vecinos, a la gente con la que tú trabajas, ¿no? A los clientes que tú tienes, ¿no? Que te digan, bueno, tú eres una persona honrada, tú tienes algo que los demás no tienen, ¿no? Cuán importante es entender eso. Ahora, otra cosa que también es resaltable en este capítulo es cuando Pablo dice que se solicitaban cartas de recomendación, ¿no? Y hasta hoy en día, ¿no? Tú quieres entrar a un trabajo, alguien te recomienda, ¿no? Para que entres a un trabajo, hoy llevas una carta de recomendación, ¿verdad? Pero acá dice que tu mejor carta de recomendación son la gente que vive contigo, la gente que te conoce, ¿no? La gente que te conoce puede decir, yo sé que eres un hombre de Dios, yo sé que tú no vas a ser una persona que pague mal en ese trabajo, yo sé que vas a ser una persona, un buen trabajador de excelencia, ¿no? Entonces, que la gente nos recomiende a nosotros, pero no por nuestras buenas acciones en nosotros, sino porque la gente mire en nosotros a Jesucristo, en nosotros el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando tú te convertiste al Señor, realmente tus amigos miraron, la gente que era tu círculo social observó ese cambio radical en ti, ¿no? Y creyeron que realmente tú estabas hablando en serio, ¿no? Y mira, ahí todos miraron en ti, miraron la imagen de Jesucristo. ¿Te acuerdas cómo sucedió aquella vez? Así es. El detalle es que nosotros vivíamos en tinieblas, en oscuridad, y pues como fuimos trasladados al reino de la luz, pues debemos manifestar eso, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos mostrar el amor que cuando tú vienes ya a los pies de Dios, fluye, ¿no? Fluye el Espíritu de Dios a través de ti y entonces tú muestras cosas, los dones del Espíritu Santo, el amor, la bondad, la mansedumbre. Eras un renegón, eras hacías contienda con todo el mundo, disensión con todo el mundo, pleito con todo el mundo, y ya, ahora ya no, los dones del Espíritu Santo empiezan a fluir a través de ti y la manifestación de Dios a través de ti, y entonces la gente queda asombrada, la gente queda sorprendida, que ya no eres tú, sino es
Jesucristo a través de ti, ¿no? Exacto. Manifestando los dones del Espíritu Santo de Dios que puso en tu vida de regalo, ¿no? Así, y eso es muy importante porque ahí estás reflejando aquí, ¿verdad? El rostro de Jesucristo, lo que Jesucristo ha hecho en ti. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces nunca te olvides de eso, es una buena enseñanza que Pablo nos da a través de este capítulo, ¿no? Y acá él añade algo más, ¿no? Dice, el cual dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? ¿Sabes? Ha habido mucha controversia de este versículo 6, pero yo quiero explicarlo de la siguiente manera. Cuando muchas veces nosotros podemos leer la Biblia como lo hace mucha gente religiosa, porque los sacerdotes han leído la Biblia, ¿verdad? Los sacerdotes. En aquel tiempo pues habían eruditos, habían maestros, dice Pablo, les decía, no, los superapóstoles, ¿no? Los que pues conocían mucho, no sabían mucho, pero en realidad ese conocimiento no lo ponían en práctica, simplemente tenían la cabeza llena de conocimientos y más no la ponían por obra, ¿no? Es como que alguien que lee la Biblia como cualquier libro, ¿no? Porque tú puedes leer un libro de ciencia, lo que sea, pero la conoces, la sabes. Claro, pero más nada, ¿no? Exacto. Pero no hay un trasfondo espiritual. Porque recordemos que la palabra del Señor es espiritual y está viva, ¿entiendes? Es una palabra viva y al ser una palabra viva la tenemos que entender con el Espíritu para vivificar nuestras vidas. Porque si tú lo entiendes simplemente con la razón, no la vas a entender. Porque es imposible poder entender las cosas de Dios con la razón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, tú no vas a entender que una persona que está muerta de 4 días, ¿verdad?, pueda resucitar, porque se supone que al 4º día ya hiede, le dijo así, ¿verdad? María le dijo, ya hiede, es imposible, ¿verdad? Pero Jesucristo lo resucita, ¿no? Entonces, con la razón no va a suceder nada. Por eso necesitas mirar las cosas con el Espíritu, ¿ok? En el Espíritu, con el Espíritu Santo. Ya, eso es importante. Entonces, acá habla también de que en algún momento, ¿verdad? La gloria, mira, fue impresionante cuando Dios se le aparece a Moisés en aquel monte, ¿verdad? ¿Verdad? En el monte Sinaí. Sí. ¿Y qué pasó con el rostro de Moisés? Resplandecía, ¿no? Había una gloria que resplandecía. Brillando. Al punto que tuvo que agarrar y cubrirse el rostro, porque la gente al mirarlo se asustaban, decía que de su rostro salía fuego de Moisés, salía mucha luz de Moisés, y es que había estado con el Padre. Moisés vio a Dios caminar y le dijo, no te voy a permitir que me veas todo el rostro porque vas a morir, pero sí te permito ver mi espalda, ¿no? Entonces, mira que fueron tiempos gloriosos. Pero yo vengo a decirte algo esta noche. Mira, la palabra del Señor dice que toda esa gloria que se dio con Moisés fue espectacular, dice. Pero en el versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Sabes qué quiere decir? Que la gloria de hoy en día tiene que ser mayor. O sea, la presencia de Dios tiene que moverse con más fuerza ahora, y eso depende de la comunión que nosotros tengamos con Él, de cuánto tú lo buscas a Él. Porque si esa gloria fue impresionante, todo lo que pasó con Moisés, que su rostro brillaba y que los israelitas escapaban de él, que se abrió el mar y todo eso, dice que la Biblia dice que este tiempo, estos postreros tiempos que es hoy en día, tienen que ser mayores a lo que hemos vivido, a lo que ellos han vivido. Por eso hay un versículo que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, aquí Pablo dice que si lo que pasó con Moisés fue espectacular, lo que tiene que pasar con nosotros ahora, dice, tiene que ser mucho más espectacular, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Usted tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo, lo cual antes no era así, ¿verdad?
¿Quiénes tenían el Espíritu Santo? Solamente pues los reyes, ¿no? Los sacerdotes, y Exacto. no era que todo el tiempo estaban como hoy en día nosotros con el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Sino que venía cada vez que ellos tenían que profetizar, cada vez que ellos tenían que pues ir a una batalla, ir a una guerra, ¿no? Y solamente en esas ocasiones venía el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y les daba revelación. Hoy en día nosotros podemos tener esa revelación constantemente, permanentemente, a cada instante, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, ¿no? Así es, y ahora todos podemos tener Espíritu Santo. Y también, Santita, en el capítulo 4, pues, ¿no? Porque ya para poder hacer el resumen de este capítulo 4, que Pablo estaba también queriendo y enseñar a la iglesia que él había fundado, que él había levantado, eh, que la gente no adultere con ese conocimiento que tenían, ¿no? Que no adultere la palabra, porque sí lo hacían, ¿no? Para beneficio propio y muchas veces lo hacen, ¿no? Y dice que pues tú no debes quitar ni añadir nada, ¿no? Porque a Dios no le va a agradar. Ujú. Pues dice que Pablo se esmeraba, predicaba, se gozaba en predicar la palabra y como hoy en día, tú le predicas a alguien, pero a algunos ni les interesa, ¿no? Otros, ya, como que estás diciendo que hay salvación, hay vida eterna, hay vida después de la muerte y pues como que le dices, mañana Va a va a llover. ser, va a ser sábado, ¿no? Y pues como cualquier otro día o como que no pasa nada, ¿no? Entonces, y no entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el enemigo, el príncipe de este mundo ha cegado su conocimiento, ¿no? Pero no solamente eso, dice este capítulo 4, sino que también dice que más es por lo que ellos amaron las tinieblas, amaron más el pecado, o sea, amaron más las cosas que ellos hacían de placer para su carne, ¿no? Lo que estaba realmente prohibido y que no deberían hacerlo. Ellos lo hacían. Así es. Y también Pablo en este capítulo pues nos manifiesta que tenemos un tesoro grande, ¿no? Nosotros somos, dice, solamente instrumentos, nosotros somos vasijas de barro. ¿Y para qué? Para que lo que está dentro de ti, lo que está en tu interior, se vea más reflejado, se vea más, porque es el poder de Dios, es pues la manifestación de Dios, no eres tú simplemente es como cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿no? En el burrito, ¿no? Todos aplaudían y estaban felices, gritaban y se regocijaban y el burrito creía que era para él, ¿no? Y así somos nosotros, simplemente servidores de Jesús. Llevamos su gloria. Amén. Así es, y solamente puedo agregar a lo que tú manifiestas dos cosas importantes, ¿no? Primero que este ministerio, es decir, el camino de todo cristiano no es fácil. Pablo dice que no es fácil. Él lo admite y dice no es fácil porque tenemos Sí, muchas porque luchas en podemos el día a estar día. perseguidos, desamparados, Exacto. derribados, Pero, destruidos. exacto. Y dice la palabra del Señor aquí que estamos atribulados en todo lo que tú dices, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y esto es algo que es muy cierto, aunque el camino de todo cristiano no sea fácil, porque acá habla de que estamos atribulados, angustiados, ¿verdad? Y etcétera, pero que no nos preocupemos, porque Dios siempre nos va a llevar de victoria en victoria, ¿no? Y algo que también puedo agregar a lo que tú decías, ¿no? Le predicas a la gente y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás ha enceguecido su entendimiento. Están cegados, gente cegada, ciega. Por eso es que tú le predicas y le hablas, mira, si tú mueres sin Cristo te vas al infierno. Ellos
dicen, bueno, sí, ¿no? O sea, no le dan ninguna importancia. Entonces, eso es algo que a nosotros muchas veces nos choca, pero la Biblia dice que es el enemigo quien lo ha cegado, lo ha vuelto ciego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que orar para que esa ceguera sea quitada de tu amigo, del familiar que tú tienes, ¿no? Señor, yo quiero predicarle a esta persona. Antes de predicar, lo primero es orar. Señor, quita toda ceguera que el enemigo ha puesto, para que cuando tú vas espiritual, ¿no? Estamos hablando de una ceguera espiritual, para que el momento que nosotros lanzamos la palabra, esa palabra dé fruto, ¿no? Y realmente pues diga, hoy sí, de veras, tengo que preocuparme por mi salvación, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos comentar del capítulo 4 brevemente, ¿no? Y despedirnos ya. Gracias por todo, muchas bendiciones, que la gloria de Dios pueda estar sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Dios te bendiga. Gracias, bendiciones.